Mi esposo me convenció de que mi bebé había muerto en el quirófano, pero años después descubrí que se lo había entregado a su amante para robarme mi propia sangre. Mi hermosa familia, qué bendición tan grande es poder entrar una vez más en sus corazones y en sus hogares a través de estas palabras que buscan luz en medio de la oscuridad. Que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, envuelva a cada mujer que me escucha con un escudo inquebrantable, protegiéndola de las lenguas mentirosas y de los corazones llenos de veneno. Quiero decirte a ti, mujer valiente que has pasado por el dolor de una pérdida o que has sido engañada por quien juró amarte ante el altar, que no estás sola. Eres una hija preciosa del Rey de Reyes, una guerrera de fe cuyo valor no se mide por las tragedias que has vivido, sino por la fuerza con la que te levantas después de cada caída. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu alma hoy, que tus manos sean multiplicadoras de bendiciones y que ninguna injusticia cometida contra ti quede oculta, porque el cielo tiene ojos y la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Eres una joya de valor incalculable, una creación perfecta que ningún hombre arrogante podrá destruir, porque tu cimiento es la verdad y tu guía es la luz divina que nunca se apaga. Que el cielo abra sus ventanas y derrame sobre ti sabiduría para detectar al lobo vestido de oveja y fortaleza para reclamar lo que por derecho de vida te pertenece. Si crees en la justicia divina que pone a cada quien en su lugar y restaura lo que el enemigo intentó robar, escribe amén en los comentarios y dime desde qué hermoso país nos acompañas hoy para abrazarte con el alma. Beatriz Santamaría Ocampo caminaba por los pasillos de su mansión acariciando su vientre con una ilusión que desbordaba su pecho. Ella era la heredera de un imperio textil que su madre había construido con esfuerzo, pero su mayor tesoro era esa vida que crecía en su interior. Federico Villalobos, su esposo, la observaba desde el umbral de la puerta con una sonrisa que Beatriz, en su inocencia, confundía con amor puro. Él era un hombre ambicioso que había escalado posiciones en la empresa gracias al apellido de Beatriz, pero su corazón siempre deseó el control total. Beatriz no buscaba lujos, ella buscaba una familia, un hogar lleno de risas y de la calidez que solo un hijo puede traer a un matrimonio. Federico, por el contrario, veía en ese embarazo un obstáculo para sus planes de expansión y una cadena que lo ataba a una mujer que ya no deseaba. Él ya tenía una vida secreta, un mundo paralelo con una mujer llamada Mariana, quien alimentaba su ego y compartía su sed de poder absoluto. Beatriz le preparaba cenas especiales, le hablaba de los nombres que pondrían al bebé y soñaba con el día en que lo tendría en sus brazos. Federico asentía con frialdad, mientras por dentro tejía una red de mentiras tan oscura que solo un alma sin escrúpulos podría imaginar. Él comenzó a administrarle vitaminas que, según él, eran para fortalecer su salud, pero que en realidad buscaban debilitar su estado físico. Beatriz confiaba ciegamente en el hombre que le juró lealtad eterna, sin saber que el enemigo dormía en su propia cama y vestía trajes de seda. La empresa textilera florecía bajo el mando de Beatriz, pero Federico se encargaba de firmar contratos sospechosos a espaldas de la junta. Él necesitaba una distracción, un golpe emocional tan fuerte que dejara a Beatriz incapacitada para supervisar los negocios de la familia. El día del parto se acercaba y la mansión estaba llena de flores, de cunas de madera fina y de ropita bordada con las iniciales de la bebé. Beatriz sentía que su felicidad era completa, ignorando que Federico ya había pactado con un médico corrupto para cambiar el rumbo de su vida. Él quería la herencia, quería el imperio textil y quería deshacerse de Beatriz sin mancharse las manos, usando el dolor como su arma principal. La noche que empezaron las contracciones, Federico fingió una preocupación magistral, llamando a la clínica privada que él mismo controlaba. Beatriz, entre el dolor y la esperanza, se dejó llevar por el hombre que amaba, pidiéndole que no la dejara sola en ese momento crucial. Federico le dio un beso en la frente, un beso frío que sellaba la traición más grande que una mujer puede sufrir en su propia carne. Llegaron a la clínica bajo una lluvia torrencial, una señal del cielo que Beatriz no pudo interpretar mientras entraba a la sala de operaciones. La sala de quirófano estaba fría y las luces blancas cegaban a Beatriz Santamaría Ocampo mientras el efecto de la anestesia empezaba a nublarla. Ella solo quería escuchar el llanto de su hija, el sonido que confirmaría que todo el esfuerzo y el amor habían valido la pena al final. Federico Villalobos esperaba afuera,
fumando un cigarrillo costoso y mirando su reloj Rolex con la impaciencia de quien espera una transacción. El médico salió después de lo que parecieron horas interminables, con un rostro sombrío que formaba parte del guión macabro de Federico. Cuando Beatriz despertó, lo primero que vio fue a Federico llorando al pie de su cama, una actuación digna de los escenarios más oscuros. Lo siento, Beatriz, nuestra pequeña no resistió, hubo complicaciones que nadie pudo prever, le dijo él con una voz quebrada y falsa. El mundo de Beatriz se derrumbó en ese instante, un vacío negro se tragó toda la luz y la esperanza que había cultivado durante meses. Ella pidió ver a su bebé, pidió abrazarla aunque fuera por un momento, pero Federico le dijo que ya se habían llevado el cuerpo para los trámites. Él la convenció de que era mejor no verla para no prolongar el sufrimiento, usando palabras de consuelo que eran dagas escondidas en terciopelo. Beatriz gritó de dolor, un grito que nació desde lo más profundo de sus entrañas y que resonó por los pasillos estériles de la clínica privada. Mientras ella se sumía en una depresión profunda, Federico se encargaba de que la bebé fuera entregada a Mariana en una habitación secreta. La amante recibió a la niña con una sonrisa triunfal, viéndola no como un ser humano, sino como el boleto de entrada a la fortuna de Beatriz. Federico le dijo a Mariana que debían ocultarse por un tiempo, que la niña sería presentada luego como una sobrina lejana que necesitaba hogar. Beatriz regresó a la mansión vacía, donde la cuna y la ropita bordada se convirtieron en monumentos al dolor y a la pérdida de su propia vida. Ella se encerró en su habitación durante semanas, dejando que Federico asumiera el control total de la empresa textilera sin oponer resistencia. Él comenzó a despedir a los empleados leales de la madre de Beatriz, reemplazándolos con gente que solo le rendía cuentas a él y a su ambición. Federico se sentía el dueño del mundo, paseando por la empresa con una arrogancia que asqueaba a quienes conocían la verdadera historia. Él le decía a Beatriz que debía descansar, que no estaba en condiciones mentales de tomar decisiones, alimentando su inseguridad y su pena. Incluso llegó a sugerirle que estaba perdiendo la razón, que sus recuerdos del embarazo eran confusos debido al trauma del parto fallido. Beatriz, hundida en la tristeza, empezó a creer que quizás él tenía razón, que su dolor la estaba volviendo incapaz de ver la realidad. Pasaron 3 años desde aquella noche fatídica y Beatriz Santamaría Ocampo vivía como una sombra en su propia casa de lujo y cristal. Federico Villalobos había logrado que la empresa textilera se expandiera, pero a costa de deudas ocultas y de una calidad de tela inferior. Un día, Federico llegó a la mansión con Mariana y una pequeña niña de rizos negros y ojos profundos que Beatriz reconoció de inmediato. Es mi sobrina, la hija de una prima lejana que falleció, no tiene a nadie en el mundo, mintió Federico con una naturalidad aterradora. Beatriz sintió una conexión instantánea con la niña, un tirón en el pecho que no podía explicar, como si su alma reconociera a esa pequeña. La niña, a quien llamaban Luciana, se acercó a Beatriz y le tomó la mano, despertando en ella una chispa de vida que creía muerta. Federico y Mariana intercambiaron miradas nerviosas, pero decidieron que dejar que Beatriz cuidara a la niña era un plan perfecto de ahorro. Mariana no tenía instinto maternal y solo quería el dinero de Federico, por lo que entregarle la crianza a Beatriz le pareció una idea brillante. Beatriz empezó a dedicar su tiempo a Luciana, enseñándole a leer, jugando con ella en el jardín y comprándole todo lo que nunca pudo darle a su bebé. Ella notaba que Luciana tenía gestos idénticos a los de su propia madre, una forma de sonreír y de mover las manos que era inconfundible. Federico se burlaba de ella, diciéndole que su obsesión con la niña era solo un reflejo de su trauma y que debía mantener la distancia. Pero Beatriz no escuchaba. Ella sentía que Luciana era el regalo que la vida le enviaba para sanar su corazón roto por la tragedia. Mariana visitaba la mansión con frecuencia, luciendo joyas costosas que Beatriz sospechaba eran compradas con el dinero de su propia herencia. La amante trataba a Luciana con frialdad cuando Federico no estaba presente, demostrando que la niña solo era una herramienta en su juego. Beatriz comenzó a notar que Federico y Mariana pasaban mucho tiempo encerrados en el estudio, hablando en susurros sobre documentos legales. Su instinto de mujer, ese que había estado dormido por la depresión, empezó a despertar con una fuerza que ni ella misma comprendía.
Empezó a observar los movimientos de Federico, dándose cuenta de que él evitaba que ella se acercara a los archivos médicos de la clínica. Beatriz decidió que era momento de recuperar su lugar en la empresa, no por ella, sino para asegurar el futuro de la pequeña Luciana. Ella no sabía que el destino estaba preparando un encuentro que revelaría la mentira más grande tejida en la historia de su familia. Un día, mientras Luciana jugaba, Beatriz notó una marca de nacimiento en la espalda de la niña, exactamente igual a la que ella misma tenía. Beatriz Santamaría Ocampo se quedó sin aliento al ver esa pequeña mancha café en forma de media luna en la piel de Luciana. Sus manos temblaron mientras recordaba que su madre siempre decía que esa marca era el sello de las mujeres Santamaría desde hacía siglos. Ella sabía que las probabilidades de que una sobrina lejana de Federico tuviera la misma marca genética eran prácticamente nulas. La duda se instaló en su mente como una llama que empezaba a quemar todas las mentiras que Federico le había contado durante años. Beatriz comenzó a fingir que seguía siendo la mujer débil y sumisa, mientras por dentro se transformaba en una detective de su propia vida. Aprovechó una noche en que Federico salió a celebrar un contrato con Mariana para entrar en el estudio privado de la mansión. Ella sabía que Federico guardaba una caja fuerte detrás de un cuadro de un paisaje europeo que él mismo había comprado con orgullo. Beatriz conocía la combinación porque un día lo vio marcarla por el reflejo de un espejo, un detalle que él, en su arrogancia, pasó por alto. Al abrir la caja, no solo encontró dinero en efectivo y joyas, sino una carpeta con el nombre de la clínica donde ella supuestamente perdió a su bebé. Dentro de la carpeta había un documento de adopción privada, firmado por Federico y Mariana, con una fecha posterior al parto de Beatriz. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho al leer los detalles del peso y la hora de nacimiento de la niña. Coincidían exactamente con los datos que el médico le había dado el día que le dijo que su hija había nacido sin vida. Beatriz sintió un odio frío y puro, una fuerza que nunca había experimentado, recorriendo cada una de sus venas y de sus pensamientos. Comprendió que el hombre al que llamó esposo era un monstruo que le había robado a su hija para dársela a su amante por ambición. Pero Beatriz sabía que no podía confrontarlo todavía, porque Federico tenía el control legal de la empresa y de su propia custodia. Ella necesitaba una prueba irrefutable, algo que ningún juez o abogado corrupto pudiera cuestionar en un tribunal de justicia. Se guardó un mechón de cabello de Luciana y una muestra de su propia saliva en pequeños sobres de plástico que escondió en su ropa. Beatriz contactó a un laboratorio genético en otra ciudad, usando un nombre falso y pagando en efectivo para no dejar rastro alguno. Durante los días que esperó los resultados, tuvo que sentarse a la mesa con Federico, viéndolo comer y sonreír mientras planeaba su ruina. Ella lo miraba y se preguntaba cómo pudo amar a alguien capaz de una maldad tan profunda y de una crueldad tan desmedida. Los resultados del laboratorio llegaron a un apartado postal que Beatriz Santamaría Ocampo había alquilado bajo el nombre de su abuela. Sus dedos rompieron el sobre con una desesperación que mezclaba el miedo más absoluto con la esperanza más desgarradora de su existencia. Al leer la palabra positivo con un 99.9% de probabilidad de maternidad, Beatriz cayó de rodillas en el suelo del pequeño local de correos. Lloró, pero esta vez no era un llanto de dolor, sino un llanto de liberación y de un fuego sagrado que pedía justicia divina. Luciana no era la sobrina de nadie, Luciana era su hija, la niña que ella había llevado en su vientre y que le fue arrebatada por un demonio. Beatriz regresó a la mansión con una claridad mental que la hacía sentir invencible, a pesar de que todavía estaba rodeada de enemigos. Federico Villalobos estaba en la sala, luciendo un traje de marca y hablando por teléfono sobre la nueva colección de telas baratas. Él la miró con desprecio, preguntándole por qué tardaba tanto en sus caminatas, llamándola enferma y pobre mujer desequilibrada. Beatriz solo le sonrió, una sonrisa que a Federico le pareció extraña pero que atribuyó a que ella finalmente había aceptado su locura. Solo estaba tomando aire, Federico, me siento mucho mejor hoy, con mucha más energía para ocuparme de la casa, respondió ella. Beatriz comenzó a investigar la salud financiera de la empresa textilera, descubriendo que Federico había desviado millones a cuentas privadas.
Él estaba usando el nombre de Beatriz para pedir préstamos a bancos internacionales, poniendo la mansión como garantía de pago. Mariana, la amante, ya se sentía la dueña de la casa, dando órdenes a los empleados y tratando a Luciana como un estorbo molesto. Beatriz aguantaba cada humillación, guardando cada insulto en su memoria como combustible para el motor de su futura victoria. Ella sabía que Federico planeaba declararla mentalmente incapacitada en los próximos meses para quedarse con el 100% de las acciones. Pero Beatriz tenía un plan que Federico, en su soberbia de hombre todopoderoso, nunca se detuvo a imaginar ni por un solo segundo. Ella contactó a los antiguos directivos de la empresa, hombres que respetaban la memoria de su madre y que odiaban la gestión de Federico. En secreto, Beatriz les mostró las pruebas del desvío de fondos y les reveló la verdad sobre el origen de la pequeña Luciana. Los hombres quedaron horrorizados, prometiéndole a Beatriz su apoyo total para recuperar el imperio textil de las manos del traidor. La justicia divina estaba empezando a mover sus piezas, y Federico seguía creyendo que él era el gran maestro de este tablero de ajedrez. Federico Villalobos organizó una gala benéfica en la mansión para impresionar a nuevos inversionistas y sellar su poder definitivo. Él quería que Beatriz Santamaría Ocampo apareciera en el evento para demostrar que ella estaba bien bajo su cuidado protector. Beatriz aceptó, pidiéndole a Federico que le comprara el vestido más hermoso y las joyas más brillantes para la ocasión especial. Él, pensando que ella estaba cediendo a su voluntad, accedió gustoso, gastando miles de dólares en una apariencia que ella usaría para destruirlo. Beatriz aprovechó los preparativos de la fiesta para instalar cámaras ocultas en el estudio y en la habitación donde Mariana y Federico se reunían. Ella sabía que Mariana, en su ambición, siempre presionaba a Federico para que terminara de deshacerse de Beatriz de una vez por todas. La noche de la gala, la mansión brillaba con luces doradas y los invitados de la alta sociedad llenaban los salones con sus trajes de lujo. Beatriz lucía imponente, con una dignidad que hacía que todos recordaran a su madre, la verdadera fundadora del imperio textil. Federico caminaba por el salón con su Rolex reluciente, presumiendo sus logros y hablando de la trágica salud de su querida esposa. Es una pena, pero Beatriz ha perdido el contacto con la realidad desde que nuestra hija falleció, decía él a un grupo de banqueros. Beatriz, mientras tanto, se aseguraba de que el sistema de sonido y las pantallas gigantes de la gala estuvieran conectados a su dispositivo móvil. Mariana, vestida de rojo y con una arrogancia insoportable, se acercó a Beatriz para burlarse de ella en un rincón apartado del salón. Disfruta tu última fiesta, Beatriz. Pronto estarás en una clínica de reposo y yo estaré durmiendo en tu cama con tu esposo, le susurró. Beatriz la miró con una calma que hizo que Mariana sintiera un escalofrío, aunque no quiso admitir que tenía miedo de esa mirada. El que ríe al último, ríe mejor, Mariana, y hoy la justicia tiene una cita en esta casa que tú nunca has merecido, respondió Beatriz. Federico llamó a todos al salón principal para dar un discurso y anunciar el nuevo fideicomiso que él manejaría en nombre de Beatriz. Él no sabía que esa noche no sería el inicio de su reinado, sino el principio de su caída libre hacia el abismo de la ruina moral. Beatriz se colocó a su lado, sosteniendo una copa de cristal, mientras el silencio se apoderaba de la estancia ante las palabras del magnate. La justicia divina estaba a solo un clic de distancia, y el aire en la mansión se sentía cargado de una tensión que nadie podía explicar. Federico Villalobos comenzó su discurso hablando de amor, de sacrificio y de la fortaleza que había tenido que tener al lado de Beatriz. Mi esposa Beatriz Santamaría Ocampo es el motor de mi vida, aunque su mente ya no nos acompañe del todo en este camino, dijo él con cinismo. En ese momento, las luces del salón se apagaron y la pantalla gigante detrás de Federico se encendió con un brillo azulado y frío. Todos los invitados guardaron silencio, pensando que se trataba de un video institucional sobre la historia de la empresa textilera. Pero lo que apareció en pantalla no fueron telas ni fábricas, sino una grabación de Federico y Mariana en el estudio de la mansión. En el video, se escuchaba claramente a Federico riendo mientras contaba cómo le pagó al médico para decirle a Beatriz que su hija murió. Fue tan fácil, Beatriz es tan ingenua que se creyó el cuento del parto fallido mientras yo le entregaba a la niña a Mariana,
decía Federico. Los invitados soltaron un murmullo de horror, y Federico se quedó paralizado, con el rostro pálido y el micrófono temblando en su mano. Luego, apareció el documento de la prueba de ADN, comparando la sangre de Beatriz con la de la supuesta sobrina Luciana. La voz de Mariana en el video se escuchaba diciendo: «Ya quiero que la encierres en el manicomio para poder gastar su herencia sin que estorbe». La alta sociedad, que tanto valoraba la apariencia y la moral, miraba a Federico con un asco que no se podía ocultar tras ninguna joya. Beatriz dio un paso al frente, tomó el micrófono de las manos de un Federico petrificado y habló con una voz firme que retumbó en todo el salón. «Mi nombre es Beatriz Santamaría Ocampo, y hoy no solo recupero mi empresa, sino que recupero a mi hija y mi dignidad de mujer», sentenció. La policía, que ya había sido alertada por los directivos leales, entró en el salón con las esposas listas para el hombre que lo vendió todo. Federico intentó gritar que era un montaje, que Beatriz estaba loca, pero las pruebas en la pantalla eran irrefutables y contundentes. Mariana trató de huir por la puerta trasera, pero fue interceptada por los oficiales antes de que pudiera salir de los jardines de la mansión. Los inversionistas retiraron su apoyo en ese mismo instante, cancelando todos los contratos que Federico había firmado con mentiras. El Boax de Federico cayó al suelo, rompiéndose el cristal, un símbolo perfecto del tiempo que se le había agotado a su maldad. Beatriz corrió hacia la habitación de Luciana, la tomó en sus brazos y la apretó contra su pecho, llorando de una felicidad real y pura. «Nunca más nos van a separar, mi amor, mamá ya está aquí y la verdad nos ha hecho libres para siempre», le susurró al oído. Los días siguientes a la gala fueron un torbellino de trámites legales, pero Beatriz Santamaría Ocampo ya no sentía cansancio ni dolor. Federico Villalobos fue procesado por fraude, falsificación de documentos y privación ilegal de la identidad de una menor de edad. Como el médico corrupto también fue arrestado y confesó todo a cambio de una reducción de pena, el caso contra Federico fue aplastante. Mariana terminó en una celda común, perdiendo todo el lujo que había robado y siendo abandonada por el hombre que juró protegerla. Beatriz asumió de inmediato la presidencia de la empresa textilera, despidiendo a cada persona que había sido cómplice de las sombras de Federico. Ella contrató a expertos para auditar las cuentas, descubriendo que Federico había dejado deudas millonarias que ella tendría que sanar. Pero Beatriz no tuvo miedo, ella sabía que el legado de su madre era fuerte y que con honestidad y trabajo duro sacaría a la empresa adelante. Ella renombró la marca principal de telas como Luciana Santamaría, en honor a su hija y al milagro de su reencuentro bendecido. Luciana comenzó a vivir como la verdadera heredera que es, rodeada del amor de una madre que nunca dejó de buscarla en su corazón. La mansión se llenó de juguetes, de risas y de una energía de paz que había estado ausente durante años de mentiras y sombras. Beatriz se encargó de que la historia se conociera en todos los medios, no por venganza, sino para advertir a otras mujeres sobre los lobos. Ella se convirtió en una defensora de los derechos de las madres y de los niños, usando su fortuna para ayudar a quienes no tenían voz. Federico, desde la cárcel, intentaba enviar cartas a Beatriz pidiendo clemencia, pero ella nunca las abrió, devolviéndolas al remitente. Él no solo había perdido el dinero y el poder, había perdido el derecho a ser llamado padre o esposo por cualquier ser humano decente. La justicia divina había restaurado lo que el enemigo intentó destruir, y Beatriz se sentía más joven y vital que nunca antes en su vida. Cada vez que ella entraba a la fábrica, los empleados la saludaban con un respeto que Federico nunca pudo comprar con sus billetes. Ella volvió a diseñar telas, usando colores vibrantes que representaban la vida y la victoria sobre la muerte emocional que vivió. Luciana crecía viendo en su madre a una heroína, una mujer de fe que movió el cielo y la tierra para rescatarla del engaño. La mansión ya no era un penthouse frío de cristal, era un hogar donde Dios habitaba y donde la mentira ya no tenía lugar alguno. Beatriz sabía que el camino no había sido fácil, pero que cada lágrima derramada fue regada para que hoy floreciera su bendición. Federico Villalobos pensó que al menos Mariana guardaría una parte del dinero que desviaron para cuando él saliera de la cárcel. Pero la justicia divina tiene formas irónicas de cobrar las deudas.
Mariana usó ese dinero para pagar a sus propios abogados y luego desapareció. Él se quedó solo, sin familia, sin dinero y sin el Rolex que tanto presumía, vistiendo ahora un uniforme gris que igualaba su alma. Beatriz Santamaría Ocampo, por su parte, descubrió en los archivos finales que Federico nunca tuvo la capacidad de ser padre biológico. Esto significaba que, en su locura por el poder, él incluso había engañado a Mariana, usando a la hija de Beatriz para atar a la amante. La revelación dejó a Federico como el hazmerreír de la prisión, un hombre que vivió una mentira dentro de otra mentira hasta el final. Beatriz cerró el capítulo de su pasado con una gran donación a la clínica que ahora ella misma administraba para partos seguros y gratuitos. Federico Villalobos intentó defenderse desde su celda, contratando a los abogados más costosos de la ciudad con el dinero que aún tenía escondido. Sin embargo, Beatriz Santamaría Ocampo no se quedó de brazos cruzados y ordenó una auditoría forense que reveló el desvío de más de $10 millones. La justicia no solo lo perseguía por el robo de la identidad de su hija, sino por la destrucción sistemática del patrimonio de la familia Santamaría. Mariana, al verse acorralada y sin el lujo al que estaba acostumbrada, decidió traicionar a Federico para salvar su propia piel ante el juez. Ella entregó las grabaciones de voz y los mensajes donde Federico planeaba declarar a Beatriz como insana para quedarse con la textilera. Beatriz escuchaba estas pruebas con una calma que solo da la fe, sabiendo que cada palabra de odio de Federico sería un clavo en su ataúd legal. Mientras tanto, en la empresa, Beatriz descubrió que Federico había estado usando materiales tóxicos en las telas para reducir costos de producción. Esta revelación provocó una demanda masiva de clientes internacionales, pero Beatriz asumió la responsabilidad y prometió reparar el daño con su propio dinero. La gente comenzó a ver en ella a una líder de verdad, una mujer que prefería la honestidad antes que el beneficio sucio que Federico tanto amaba. Federico recibía las noticias en la cárcel, viendo cómo su nombre era borrado de las placas de los edificios y reemplazado por el de su esposa. Él, que se sentía el rey del penthouse, ahora compartía una celda pequeña con hombres que no respetaban a los traidores de familias. La soledad empezó a consumir su mente, y el brillo de su antiguo éxito se convirtió en la sombra de una condena que parecía no tener fin. Beatriz se encargó de que Luciana recibiera la mejor atención psicológica para procesar que su tía era en realidad una extraña y su madre era Beatriz. La niña florecía bajo el amor real, recuperando la sonrisa que Federico y Mariana intentaron apagar con su frialdad y desprecio. La justicia divina estaba terminando de acomodar las piezas, demostrando que el dinero mal habido se esfuma como el humo ante la verdad. Mariana pensó que al entregar a Federico quedaría libre, pero Beatriz Santamaría Ocampo presentó pruebas de que ella fue cómplice activa del rapto. La amante que soñaba con el penthouse terminó sentenciada a 10 años de prisión por su participación en la red de mentiras del magnate. Beatriz no sentía odio por ella, sino una profunda lástima por una mujer que vendió su alma por unas cuantas joyas y un poco de estatus falso. Federico, al enterarse de la traición de Mariana, sufrió un colapso nervioso que lo llevó a la enfermería del penal bajo estricta vigilancia. Él gritaba el nombre de Beatriz en sus delirios, pidiendo que lo perdonara, pero no por amor, sino para recuperar su vida de privilegios. Beatriz, por el contrario, estaba enfocada en devolverle la dignidad a la empresa textilera, lanzando una línea de ropa orgánica llamada Justicia Divina. El éxito fue rotundo, y la empresa alcanzó cifras que Federico nunca pudo lograr con sus maniobras corruptas y sus telas de mala calidad. La hija de Beatriz, Luciana, se convirtió en el símbolo de la marca, representando la pureza y el triunfo del amor materno sobre la ambición. Los bancos que antes apoyaban a Federico ahora le cerraban las puertas, ejecutando las garantías sobre sus cuentas privadas en el extranjero. Federico se quedó sin un solo centavo para pagar su defensa, teniendo que aceptar a un defensor público que apenas recordaba su nombre. Él, que despreciaba a los pobres y a los débiles, ahora dependía de la caridad y de la burocracia estatal para no morir de hambre en prisión. Beatriz visitó la clínica donde todo empezó, compró el edificio y lo transformó en un centro de ayuda para madres que han perdido a sus hijos. Ella quería que ese lugar de dolor se convirtiera en un faro de esperanza,
sanando su propio pasado, ayudando a otras mujeres a encontrar paz. El nombre de Federico Villalobos fue prohibido en la mansión y en la empresa, convirtiéndose en un tabú que recordaba la oscuridad que ya no habitaba allí. La justicia divina no tiene prisa, pero cuando llega, es tan contundente que no deja piedra sobre piedra del imperio del malvado. Llegó el día del juicio final para Federico Villalobos, y la sala estaba llena de la prensa y de las personas que él alguna vez humilló. Él entró encadenado, con un traje barato que le quedaba grande y una mirada que ya no tenía rastro de la arrogancia de su antiguo Rolex. Beatriz Santamaría Ocampo se sentó en primera fila, vestida de un blanco impecable, reflejando la luz que Federico no pudo apagar con su oscuridad. El juez leyó la sentencia: 30 años de prisión sin derecho a fianza por los múltiples crímenes cometidos contra Beatriz y su hija. Federico intentó hablar, pero su voz se quebró y solo pudo sollozar mientras los guardias lo arrastraban de regreso a su celda definitiva. Al salir del tribunal, Beatriz fue rodeada por mujeres que la llamaban valiente y madre ejemplar, reconociendo su lucha incansable. Ella les dijo que la fuerza no venía de su dinero, sino de la fe en que Dios nunca abandona a los suyos en medio de la tormenta. Federico pasó sus días en prisión viendo cómo Beatriz ganaba premios internacionales por su labor humanitaria y su éxito empresarial. Él, que quería ser el dueño de todo, terminó siendo dueño de nada, ni siquiera de su propio respeto, pues todos conocían su bajeza. Incluso sus familiares más cercanos le dieron la espalda, avergonzados de estar vinculados a un hombre que fue capaz de vender a su propio hijo. Beatriz remodeló la mansión, quitando cada mueble y cada cuadro que Federico había elegido, para dejar entrar la luz y el aire puro de la verdad. Ella y Luciana viajaron por el mundo, no para presumir lujo, sino para conocer las culturas que inspiraban sus nuevos diseños textiles. La justicia divina le devolvió a Beatriz los 7 años que Federico le robó, dándole una plenitud que ella nunca pensó volver a sentir. El karma había hecho su trabajo de manera perfecta. El hombre que quería el control absoluto terminó en una jaula de concreto. Beatriz Santamaría Ocampo se convirtió en una de las mujeres más influyentes del país, no por su cuenta bancaria, sino por su integridad. Ella creó un fideicomiso para Luciana que solo podía ser activado si la joven demostraba valores de servicio y honestidad hacia los demás. La empresa textilera bajo su mando se convirtió en la primera en el país en ofrecer guarderías gratuitas para todas sus empleadas trabajadoras. Beatriz sabía que el futuro de una nación está en cómo cuidamos a nuestras madres y a nuestros niños, y ella lo aplicó con amor. Federico Villalobos se enfermó en prisión, y aunque tenía derecho a visitas, nadie fue a verlo, ni siquiera la mujer por la que traicionó a Beatriz. Él pasaba las horas mirando una pequeña fotografía de Beatriz y Luciana que recortó de una revista, dándose cuenta del paraíso que perdió por su codicia. Comprendió que el amor de Beatriz era su mayor tesoro, y que al despreciarlo, selló su propio destino de miseria y soledad eterna. Beatriz encontró de nuevo el amor en un hombre que valoraba su mente y su corazón, alguien que no buscaba sus acciones sino su compañía. Juntos construyeron una vida basada en la paz, lejos de las intrigas y de la necesidad de impresionar a una sociedad de apariencias vacías. Luciana creció siendo una mujer brillante, orgullosa del apellido Santamaría y del legado de resiliencia que su madre le entregó. La justicia divina terminó de pulir el alma de Beatriz, quitándole las cicatrices del dolor y dejándole solo la sabiduría de la victoria. El imperio textil ya no era una fuente de ambición desmedida, sino una herramienta para generar bienestar a miles de familias humildes. Beatriz caminaba por sus fábricas y sentía que su madre la miraba desde el cielo con orgullo por haber salvado la herencia familiar. La historia de Beatriz y Luciana se convirtió en una leyenda de esperanza, recordándonos que después de la noche más larga, siempre sale el sol. Hoy, cuando miro a Luciana graduarse con honores, entiendo que Federico no me robó una hija, solo me preparó para ser la madre más fuerte del mundo. Mi hermosa familia, hemos llegado al final de esta historia que nos deja una lección poderosa. El que construye sobre mentiras, ve cómo su edificio se derrumba ante la primera ráfaga de verdad. Federico Villalobos terminó sus días en el olvido, siendo un número más en un sistema que no tiene compasión por los crueles. Él pensó que la ambición le daría el mundo,
pero solo le dio una celda fría y una conciencia llena de fantasmas. Beatriz Santamaría Ocampo, por el contrario, resurgió como el fénix, demostrando que la bondad no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. No permitas que nadie te haga creer que tu dolor es el final de tu camino. A veces, es solo el proceso necesario para que Dios te entregue una bendición mucho más grande de la que imaginaste. Mujer que me escuchas, si hoy te sientes traicionada o sola, recuerda a Beatriz. Mantén tu integridad, cuida tu corazón y confía en que el cielo está moviendo las piezas a tu favor. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz en cada paso que des. Que ninguna injusticia logre apagar tu sonrisa y que tu hogar sea siempre un refugio de verdad y amor incondicional. Eres valiosa, eres fuerte y eres amada por un rey que nunca pierde una batalla por sus hijos. Si crees que la justicia divina es real y que el bien siempre triunfa sobre el mal, escribe amén y comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy. No es casualidad que estés aquí, es tu momento de brillar. Hasta nuestra próxima historia de fe y victoria. Que la luz del cielo te acompañe siempre. Amén.